Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 84. Decidimos intentar usar la bañera de sangre una vez más. Si me rejuvenezco un poco más, será mucho más fácil acompañarte, señor Corzo. Acepté la afirmación de Brown. El peluche podría crecer un poco más. Pero una vez más debería estar bien. Todavía tiene el tamaño de un peluche de llavero normal. Sin embargo, Brown rechazó rotundamente la idea de usar convenientemente mi sangre como aditivo para el baño. Dios mío. Debo declinar respetuosamente. Hay tanto fluido corporal de otros seres sintientes fácilmente disponibles. ¿Por qué mi amigo siempre recurre a su propia sangre? Parecía que el susto que le di la última vez le había dejado una impresión duradera. Bueno, no planeaba derramar tanto esta vez. Sintiéndome un poco culpable, accedí a buscar otra forma de conseguir la sangre. Bien, muy bien. Busquemos un aditivo de baño adecuado, amigo. De acuerdo. Tener algo más en lo que concentrarse en medio de la política de la oficina era algo refrescante. Esto ya está resultando útil. Suspiré y me dirigí al trabajo. Por cierto, Baxaeon no regresó a la oficina anoche. Veamos cuánto tiempo puede mantener eso. En cualquier caso, necesitaba tomar una decisión pronto, ya que no sabía cuánto tiempo esperaría la directora gerente Cheon. Soleum. Mientras esperaba el ascensor, giré la cabeza para ver a un compañero nuevo empleado con una máscara de bisonte acercarse. Han Geo. Era el empleado al que acompañé breve pero significativamente anoche en la escuela secundaria técnica de Sekban. ¿Estás a salvo? Sí, y parece que tú también lograste escapar a salvo, Han Geo. Sí. Gracias. Lo superé a salvo. Ayer, estaba demasiado abrumado por todo como para siquiera pensar en cómo les fue a los demás, pero fue agradable volver a encontrarme con él así. Además, Han Geo parecía haber desarrollado una impresión sorprendentemente positiva de la gente. Cuando surgió el tema, respondió con una expresión brillante. En realidad, fue más amable de lo que esperaba. No me usó como cebo. Y me explicó cosas sobre la oficina de gestión al final. ¿No está ese listón un poco bajo? De todos modos, parecía que la gente había sido crítico con Soñar Despierto Inc., pero quizás su perspectiva cambió después de trabajar con un ser humano decente. Dado que no hubo problemas importantes, tenía sentido que Han Geo se viera bien. Quizás compre algo de comida de historias de terror la próxima vez. Sentí un atisbo de esperanza de ingresos extras. Y ese agente parecía estar preocupado por ti hasta el final, Kim Soleum. Oh, pero no mencioné que te di una etiqueta con tu nombre. Ah, la etiqueta con el nombre. Usé bien la etiqueta con el nombre que me diste. Gracias, respondí. Honestamente, incluso después de pedir prestado el uniforme, había formas de conseguir una etiqueta con el nombre, pero era cierto que la usé rápida y eficazmente gracias a él. No olvidaré que renunciaste a algo tan valioso, aunque debe haber sido precioso para ti, por preocuparte por mí. Oh, no. No fue nada comparado con lo que hiciste por mí. ¿Lo que hice por él? En ese momento, Han Geo apretó los puños y habló con una expresión alegre. Soleum, he sido reasignado a un escuadrón general. Realmente me transfirieron después de 3 meses de aguantar. De verdad, gracias. Creo que fue gracias a ti. Oh. Fue una temporada de reasignaciones tan caótica que no había revisado a otros equipos, pero esta era una gran noticia. Pregunté alegremente. Felicidades, ¿a qué escuadrón te asignaron? Ahora estoy con el escuadrón F. Oh. ¿Estás en el mismo escuadrón que Baxaeon? Sí. Es muy amable. Parece que sus estándares para la gente buena han bajado significativamente después de su experiencia con el equipo de redondeo. Con razón trabajaron juntos en la última historia de terror. Resulta que no solo estaban de paso, estaban en el mismo escuadrón. Sonriendo, dije. ¡Qué coincidencia tan divertida! Comparto unidad con él en la vivienda de la empresa. Quedemos todos para cenar alguna vez, solo los nuevos. Oh, muchas gracias, señor.
En ese momento, un encuentro inesperado ocurrió frente al ascensor. Buenos días, líder del escuadrón Lee Jaeon. Sí. Buenos días. Era el líder del escuadrón Lee Jaeon, también de camino al trabajo. Después de responder brevemente al cortés saludo de Hangeo, Lee Jaeon se dirigió inmediatamente a mí. Soleum, has sido convocado. ¿Otra vez? Necesito pasar por la oficina primero, o puedo ir directamente. Vaya directamente. Sintiendo que estaba desarrollando una fobia a las convocatorias, a regañadientes presioné el botón del piso 25 en lugar del 13. Una vez más, dejando el piso del equipo de exploración de campo. Recé para que no fuera nada grave. Que tengas un gran día, Soleum. Sí, tú también, Hangeo. Después de despedir a Hangeo, subí al piso 25 con el líder del escuadrón Lee Jaeon. Din. Sígueme. Sí, señor. Caminé pesadamente detrás del líder del escuadrón. Esto se siente más largo de lo que pensaba. Después de tomar varias vueltas sinuosas por el pasillo, en lugar de una sala de reuniones, apareció una puerta. Tenía una placa de madera inesperadamente cálida. Oficina de Consejería del Zorro. Espera un segundo. Líder de escuadrón, esto es. ¡Pum! De repente. Fui inmovilizado contra la pared por el líder del escuadrón Lee Jaeon. Soleum, responda las siguientes preguntas inmediatamente y sin dudar. Oh, cielos, necesitas mi ayuda, amigo. Espera, un momento. La atmósfera se sentía tensa. Miré al lagarto. Sus pupilas rojas y verticales me miraban fijamente. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos ayer? Tragué saliva con dificultad. Sí. ¿Cuál fue el tema al final de nuestra discusión? Que el escuadrón, podría convertirse en un equipo de élite. Ese no fue el último tema. Responde de nuevo. ¿Qué? Ese fue el último tema. No lo fue. Discutimos otro tema después. De ninguna manera. Quizás sí. Pero fue solo una charla trivial, ¿no? No dudes. Respóndeme. Maldita sea. No recuerdo. No fue solo una charla trivial, una conversación ociosa. El pesado silencio y la presión continuaron. Y entonces. SRRRK. Ya veo. El líder del escuadrón Lee Jaeon me soltó de la pared. No sabía qué acababa de pasar, pero al menos parecía haber terminado. Soleum. Sí. Estás contaminado. Pero, eso es. Bueno, es común tener cierto nivel de contaminación después de la exploración. Pero ni siquiera pude terminar de hablar antes de que. ¡Pum! Lee Jaeon abrió de golpe la puerta de la sala de consejería, me agarró por el cuello y me arrojó dentro. No puedes irte hasta que la consejería esté completa. Esperaré afuera. Van. Y la puerta se cerró de golpe. No. No. ¿Cómo te atreves a tratar a mi amigo tan groseramente? Espera, un momento. No reaccionemos de forma exagerada, Brown. Calmémonos. Está bien. Esto parece ser un malentendido. Contengo un suspiro y levanto la cabeza. Aunque no estaba emocionado. Supongo que no hay daño en recibir algo de asesoramiento. Incluso podría ser bueno para mi salud mental. No nos detengamos en los efectos secundarios, de todos modos, es una probabilidad muy baja. Si eso es lo que piensas, señor Corzo. De acuerdo. La decisión estaba tomada. Arrastrando los pies, caminé a regañadientes. Lo que había delante parecía ser un vestuario. Un cartel florido estaba pegado a los casilleros. Bienvenido, querido cliente. Por favor, cambies a una bata antes de entrar, emoticono cara feliz. Filas de batas de hospital con estampados de hojas verdes estaban alineadas en varios tamaños. ¿Es esto un chequeo médico o qué? Si la ropa solo fuera cuestión de comodidad, todos andaríamos desnudos. En ese sentido, esta es una prenda que falla en todo, excepto en cubrir el cuerpo. Exactamente. Aún así, debería usarlo. Había un lagarto afuera que podía destruir físicamente historias de terror haciendo guardia.
Será mejor que coopere y termine la sesión. Me cambié a una bata. Esa cortina parece el camino hacia el espacio de consejería. Justo cuando me acerqué para apartar la cortina que parecía ser la salida del vestuario, noté una inscripción. De aquí en adelante, solo el cliente puede entrar, emoticono cara feliz. Amigos, familiares y tutores deben esperar aquí. Aunque esto era técnicamente un beneficio, seguía siendo parte de una historia de terror. Es mejor no romper las reglas. Brown, ¿puedes esperar aquí un momento? Oh, mentiría si dijera que no estoy preocupado, pero en este caso, debo, por supuesto, respetar su privacidad. De acuerdo. Con cuidado, coloqué a Brown cerca del jarrón en la mesa del vestuario y descorrí la cortina. Tintineo. La luz del sol caía cálidamente sobre mi cabeza. Un espacio pequeño y acogedor se extendía ante mí. Una habitación relajante bañada por el resplandor del sol del mediodía. Registros de exploración oscura / diagonal historia de terror. Oficina de Consejería del Zorro. Una historia de terror presentada en Registros de exploración oscura. Soñar despierto Inc. Código de identificación. Cutter B925. Un espacio de consejería que consta de una ventana soleada, sofás suaves en tonos pastel y una pequeña campana plateada que emite un sonido claro. Listado como un beneficio para empleados de nivel en Soñar Despierto Inc., tiene efectos leves en la estabilización mental y la recuperación de la contaminación. Consulte el documento completo para obtener registros detallados de uso de la Oficina de Consejería del Zorro. De hecho, la atmósfera aquí era bastante agradable. Que sea una sesión de consejería productiva, amigo. Sinceramente, así lo esperaba. Cerré la cortina de nuevo y entré en la habitación. Una vez más, apareció una nota guía. Por favor, siéntese cómodamente en el sofá. Y disfrute de la vista exterior. Me senté en el sofá, como se me indicó. Luego me crucé de brazos. Bueno, el ambiente era agradable, pero ya sé lo que va a pasar. Es realmente fascinante. Me ayudó a recuperar la motivación perdida y a recordar cosas que había olvidado. Entrevista después de la consejería con Lee Jeon-jeon, supervisor. Alguien aparecería fuera de la ventana para aconsejarme. La figura se personalizaría para cada persona. Probablemente, me mostraría una persona u objeto relacionado con mi trauma y crearía un escenario donde la situación se resuelve, permitiéndome observarlo. Para aquellos que se sumergen profundamente, la sesión trae sanación emocional, y a menudo se van llorando o con una expresión de paz. Ese es el cliché de los registros de uso de esta historia de terror de la Oficina de Consejería Fox. ¿Tendrá algún efecto en mí cuando ya lo sé todo? En este punto, lo dudaba. Me crucé de brazos y miré por la gran ventana que mostraba un hermoso jardín exterior bañado por la luz del sol. Y entonces, alguien apareció cerca del jardín. Era yo. Una versión cansada y sombría de mí mismo estaba en el jardín soleado, mirándome desde la habitación. Luego, saludó con la mano. Instintivamente, levanté la mano, y luego la bajé. ¿Qué es esto? No era un doppelganger, pero una extraña inquietud e incomodidad se apoderaron de mí. Sin embargo, el Kim Soleum, que estaba en el jardín, no se detuvo ahí. Miró, a su alrededor, tomó una silla cercana y se sentó justo frente a la ventana. Sonriendo ampliamente, me miraron y sonrieron. Debería simplemente levantarme e irme. Incluso si la puerta no se abriera por una hora, podría simplemente esperar junto a ella. Me estaba sintiendo más incómodo cuando... Señor Kim Soleum. Muchas gracias por venir hoy a la consejería. Yo seré su consejero. La figura fuera de la ventana, que se parecía exactamente a mí, comenzó a hablar. Pareces bastante cansado hoy. ¿Cómo has estado durmiendo últimamente? ¿Cuántas horas de sueño sueles dormir? Apreté los dientes. Duermo lo suficientemente bien. Ya veo. ¿Podría darme un número específico? Más de 5 horas. A veces. Entiendo. ¿Cree que dormir menos a veces podría estar relacionado con el estrés del trabajo? ¡Guau! Esto me está volviendo loco. Apenas logré responder. No quiero responder a eso.
Escucharlo de alguien que se parece exactamente a mí simplemente me incomoda. ¿Por qué cree que se siente incómodo, señor Kim Soleum? No es natural que las personas sientan una amenaza existencial cuando ven a alguien idéntico a sí mismas. Pero, soy un ser inteligente con claras diferencias de usted, señor Kim Soleum. ¿Qué? ¿Le gustaría averiguar cuáles son esas diferencias? Instintivamente, escaneé a la persona frente a mí. Ojos, nariz, boca, cuerpo, ropa. Todavía idéntico. Entonces usemos un espejo para una mejor comparación. Clank. La estantería junto al sofá se abrió, revelando un espejo de cuerpo entero. Me encontré mirándome en él. Un oficinista cansado. ¿Te gustaría comparar ahora? ¿Comparará o no? Se veía exactamente igual. ¿Qué piensa? Me parece. Miré mi reflejo. Estar más fatigado. Tal vez. ¿Era solo mi imaginación? Ya veo. Pero el yo, fuera de la ventana, asintió. ¿Por qué cree que hay una diferencia? No lo sé. Entonces observamos un poco más. Tal vez algo más se destaque. Alterné entre mirar al yo, fuera de la ventana, y al del espejo. Ojos, nariz, boca, hombros, brazos, muñecas. El tatuaje. Murmuré como en un trance. Usted no tiene un tatuaje. El tatuaje que había conservado del parque temático estaba allí. Pero este faltaba. El tatuaje que funcionaba como mi inventario. ¿Qué tipo de tatuaje es? Oh, ese. Sí. Debe haber una razón por la que se hizo ese tatuaje. ¿Qué hace? Me permite almacenar objetos. Ya veo, tiene algo almacenado en él ahora. Sí. ¿Podría mostrármelo? Si se siente incómodo, puede simplemente colocar los objetos en algún lugar donde no pueda verlos. Está bien. Recuperé objetos del tatuaje. Equipo, monedas, varios objetos. Todos eran familiares. Lo he sacado todo. Todavía no entendía el propósito de esto. ¿En qué se diferenciaba esto del yo, de afuera? Señor Kim Soleum. Sí. Creo que todavía queda algo dentro de su tatuaje. Suficiente. ¿Le gustaría extenderme la mano? No quiero saber. No, si quieres. Quieres saberlo, señor, y puedes hacerlo. Me levanté del sofá. Caminé directamente hacia la ventana. Y extendí mi mano. Has trabajado muy duro. El yo que estaba fuera de la ventana tomó mi mano. Y entonces, clavó su mano directamente en mi tatuaje.